animarles en la palabra de Dios, hermanos, en la carta a los Hebreos, el capítulo 12. Si puede buscar ahí en su Biblia, en la carta a los Hebreos, el capítulo 12. Y vamos a estar hablando hoy de una palabra, la palabra transacción. Y nuestro mensaje es transacción con el diablo. Y ahora ya vamos a ver el contenido de este mensaje. Algunos que no estuvieron el sábado en nuestra reunión deberían buscar el mensaje, porque esto es como una continuación de lo que hablamos el día sábado. Entonces, nuestro tema en esta noche es transacción con el diablo. En Hebreos, el capítulo 12 y el versículo 15, dice la palabra de Dios: mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. No sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado, y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. Vamos a poner la mirada en este hombre, Esaú. La historia original, hermanos, está en el libro de Génesis, en el capítulo 25, y del verso 27 al 34, ahí está la historia. Pero siglos después, el escritor a los hebreos recoge de esa historia una enseñanza que nosotros debemos tener muy en cuenta. Esaú era el hermano de Jacob, quien después se llamó Israel. Esaú nació unido a su hermano por los tobillos, así que estos eran mellizos o gemelos, pero nacieron juntos. Con el tiempo, Esaú se volvió en un cazador, y cuenta la Biblia que un día regresó del campo frustrado, no le fue bien en la casa, fue un mal día para él, y al llegar encuentra a su hermano Jacob, que estaba haciendo un potaje de lentejas. Es lo que nosotros llamamos aquí un guiso de lenteja. La Biblia usa la palabra potaje. Y entonces Esaú le pide a su hermano, como él venía con un mal resultado en la casa, venía frustrado, venía cansado, venía con hambre, y entonces le pide a su hermano del potaje. Pero Jacob le dice: yo puedo darte de este potaje de lentejas a cambio de tu primogenitura. Esaú razonó y dijo: ¿para qué quiero mi primogenitura si un día me voy a morir? Así que hizo un negocio, una transacción. Se puso de acuerdo con su hermano y le vendió la primogenitura a cambio de un plato de lenteja. Después de eso, Esaú pasó a llamarse Edom, que significa rojo, y ese era el color, de alguna manera, del potaje, del guiso de lenteja. Ahora, cuando él vendió su primogenitura, entre otras cosas, él estaba vendiendo su derecho sacerdotal, es decir, de ser el mediador entre Dios y su familia. Eso estaba vendiendo. Entre otras cosas, él estaba vendiendo el derecho de que desde su árbol genealógico viniera el Mesías. Es decir, que él cambió
el derecho de que Cristo naciera de su línea, de su árbol genealógico. Él vendió su primogenitura a cambio de un plato de lenteja. Ahora, siglos después, el escritor a los hebreos recoge esa historia y nos dice de que Esaú intentó recuperar la primogenitura. Se dio cuenta que lo que él hizo fue algo fuera de lugar, realmente fue una locura. Y entonces dice que él procuró con lágrimas, llorando. Es lo que leímos en el texto. Y dice ahí el versículo 17 que leímos último, dice que no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. Por lo tanto, cuando vemos en la Biblia, nuestro Señor Jesucristo viene de la línea del árbol genealógico de Jacob, no de Esaú. Así que esto fue una transacción. El cansancio, el hambre, la frustración, a veces lleva a una persona a tomar una horrible decisión. Y ahora ya estoy hablando acerca de nuestras vidas. Muchas veces las horas y horas de trabajo que se tiene, el cansancio, no alcanzar los logros económicos que pretendemos. Otras veces, hermanos, el hambre o alguna necesidad nos lleva a hacer alguna clase de negocio horrible que nos arrepentimos porque le fallamos a Dios. En nuestros días, el diablo anda con una inmensa cantidad de modernos platos de lentejas y no los vende en las ferias, va por las congregaciones, va por las iglesias para tentar a los cristianos con los platos modernos de lenteja para que los hijos de Dios renuncien a la santidad, platos de lenteja para que los hijos de Dios renuncien a la fidelidad. Y hay muchos que entran en ese negocio, en esa transacción con el diablo. La palabra transacción, hermanos, habla de un acuerdo, de un convenio. Por lo tanto, cuando uso ese término, estoy hablando de cristianos ahora que llegan a un acuerdo, a un convenio con el diablo. En otras palabras, esto consiste en tú me das esto y yo te doy aquello. Algunos llegan a negociar con el diablo y el diablo le dice, yo puedo darte estas cosas, pero a cambio de esto otro. La palabra transacción implica un trato. La palabra transacción implica un compromiso. La palabra transacción implica un intercambio. Y esto es lo que está sucediendo con muchos cristianos. Están tomando compromisos con el diablo, están teniendo tratos con el diablo, están teniendo intercambios con el diablo y también están haciendo transferencia. El diablo le da lo que el cristiano le pide y el cristiano le da lo más valioso, que es su santidad, que es su fidelidad y que es su testimonio. Por eso hay muchos testimonios manchados. Por eso hay muchos testimonios derrumbados por el piso. En otras palabras, para que se entienda bien, las transacciones del diablo con los cristianos se ve en la vida derrumbada de muchos cristianos, que no están en nada y a veces apenas, algunas veces están en la iglesia. Por eso me parece importante que esta noche estemos enfocados unos minutos en este tema, transacción con el diablo. En otras palabras, hermanos, creyentes que venden su santidad, su fidelidad, su testimonio, y los fines de semana, en vez de estar en la casa de Dios, salen a pasear de la mano del diablo y le confían en las promesas que el diablo le hace. Porque el diablo hace muchas promesas,
promesas de abundancia, promesas de felicidad, promesas de riquezas económicas. El diablo anda con todos esos modernos platos de lenteja, tentando a todos los cristianos. Pueden ser creyentes nuevos en la fe o pueden ser creyentes que tengan décadas en el camino del Señor. Ahora, hermano, todas las historias, esto es lo que necesito que queden claros, todas las historias de transacciones entre el creyente y el diablo, todas terminan mal. Todas esas transacciones terminan coronadas de enredos, de dolor, de drama y de muerte también. Transacciones con el diablo. La palabra transacción nos enseña de que hay un comprador y que hay un vendedor. Eso nos enseña la palabra transacción, que hay un comprador y que hay un vendedor. Aquí, hermanos, esta palabra habla de un acuerdo bilateral, es decir, una transacción es un acuerdo entre dos partes. Por eso no sirve cuando algunos cristianos dicen, el diablo me engañó. No, no, no te engañó. Tú hiciste una transacción, tú hiciste un acuerdo con él. Tú has hecho un acuerdo. No te hagas la víctima porque eras consciente del acuerdo que estabas haciendo. La palabra transacción es el acuerdo que se llega entre dos partes. Es un compromiso. La palabra transacción habla de asumir obligaciones. Quiere decir que si el diablo te dio, tú sabías bien lo que le estabas entregando a él. Entonces no es aceptable entre nosotros que alguien diga, el diablo me engañó. No, tú eras bien consciente de lo que estabas haciendo con él, de lo que estabas negociando con él. Y cuando algunos de ustedes olfatean en este tiempo un plato de lentejas, entonces recuérdelo a Esaú, un hombre cazador, era un hombre peludo, La Biblia habla así de él. Así que este hombre, hermanos, ahí estaba llorando, dice, como si fuera un niño que le robaron caramelo, un chocolatino, un helado de cucurucho. Estaba llorando, quería recuperar su primogenitura. Tarde se dio cuenta de su locura, así como muchos cristianos cuando están en el barro, cuando se hunden en arenas movedizas, se agarran la cabeza y dicen, ¿qué hice? ¿Por qué dejé al Señor? ¿Por qué dejé la iglesia? ¿Por qué abandoné la Biblia? ¿Por qué me dejé de comunicar con mis hermanos? Algunos tienen oportunidad de volver al camino, pero hay otros que son como Esaú, que llorarán y llorarán, pero ya no tendrán oportunidad. Por lo tanto, no hay que jugar con eso. Y entonces, mis hermanos, aquí vemos a este cazador, un hombre acostumbrado a convivir con fieras salvajes, ahí estaba llorando porque había perdido su primogenitura, había hecho un muy mal negocio. En otras palabras, estoy aquí en esta noche para decirle, nunca haga ninguna clase de negocios con el diablo. Nunca haga ninguna clase de negocios con el diablo. Ustedes ya han oído la expresión que dice un hombre que le vendió su alma al diablo. Alguna vez yo ya lo he contado a esto y lo voy a grabar en estos días también. Pero la historia habla en Alemania de un doctor al que nosotros le llamamos el doctor Fausto. El verdadero nombre de ese doctor era Johann Fausten. Nosotros en español le decimos el doctor Fausto. Este era un hombre inquieto, un hombre que quería saber hacer negra y él quería conocer sobre teología, es decir, quería saber acerca de Dios. Pero un día hay algunos libros con historias, pero hay una historia real del doctor Fausto. Un día él sintió que su corazón
estaba siendo dominado por el deseo de ser una persona muy conocedora de la vida. El doctor Fausto tenía en su corazón el deseo de ser una persona famosa, tenía el deseo de ser una persona adinerada, tenía el deseo de poseer muchas mujeres y también él tenía el deseo de la eterna juventud, de ser siempre joven. Pasemos en limpio esto. El doctor Fausto deseaba ser una persona famosa, deseaba tener mucho dinero, deseaba tener muchas mujeres y deseaba ser siempre joven. Quizás ustedes conozcan a alguien así. Espero que ninguno de ustedes sea así, dominado por esos deseos. Cuenta la historia de que el diablo envió a un demonio. Esto no es de la Biblia, estoy contando una historia. Y ese demonio tenía por nombre Mefistófeles. Y Mefistófeles era el mensajero del diablo y le dijo al doctor Fausto que el diablo le podía dar todas esas cosas, fama, dinero, mujeres y eterna juventud, pero a cambio de que él le vendiera el alma por toda la eternidad. Cuenta la historia que el doctor Fausto entró en días de confusión, pero él estaba meditando en esa propuesta, estaba meditando en esa transacción y finalmente el doctor Fausto cedió a la propuesta y él hizo esa transacción con el diablo. El doctor Fausto le vendió su alma y el diablo le dio dinero, le dio conocimientos, le dio fama, le dio mujeres y le hizo sentir siempre joven. El tiempo pasó. La historia cuenta que el doctor Fausto, con el correr del tiempo, su vida se fue gastando en vanidades y en excesos, hasta que un buen día el diablo vino para cobrar la deuda. Un buen día el diablo vino a buscar el alma del doctor Fausto. Y entonces el doctor Fausto se dio cuenta que él había hecho un muy mal negocio con el diablo. Y cuenta la historia que a modo de lamento, de quejido, el doctor Fausto dijo: bello instante, no te esfumes. Bello instante, no te esfumes. Él quería ser siempre famoso, adinerado, tener muchas mujeres y ser siempre joven. Pero todo eso se esfumó y su vida se terminó. Cuando pensamos en Esaú de la Biblia y en esta historia del doctor Fausto, qué locura, hermanos, porque hoy hay muchos creyentes que andan haciendo pactos escondidos con el diablo. Hay muchos creyentes que andan haciendo transacciones. Esta es nuestra palabra en esta noche, transacciones. Y es posible, hermano, que algunos el diablo le va a dar ciertas cosas, pero quiero decirle esto con total claridad en esta noche. El diablo siempre se las cobra y el diablo no se olvida de ninguna deuda. Si usted hace una transacción con él, llegará el día que él vendrá a cobrarle. El diablo nunca se olvida de ninguna deuda ni de ningún deudor. Esaú, el doctor Fausto en la historia, nos enseñan que es muy mal negocio hacer un negocio con el diablo, un negocio fuera de la voluntad de Dios. Ahora, en la vida hay muchos vendedores de alma, hay muchos que andan vendiendo el alma. Allá en la provincia de Jujuy, en un lugar cercano a la ciudad de Abrapampa, hay allí un lugar que nosotros lo conocemos como la Casa del Diablo. En ese lugar allí van muchos de los cantantes a hacer pactos, principalmente de los que han alcanzado muchísima fama y van a ese lugar allí a hacer sus rituales.
Y allí en muchos de esos cantantes, cuando usted ve la historia, enorme cantidad de muertos en accidentes, enorme cantidad de cantantes. Los más famosos, los que usted pueda imaginar, van a ese lugar, cerquita de Abrapampa, a hacer su pacto con el diablo. Hermanos, siempre es un mal negocio hacer negocios con el diablo. Ahora, en la Biblia también quiero que recordemos que hubo un hombre que se llamó Demas. Algunas veces he predicado acerca de él. La historia de él aparece al final de algunas cartas, como la carta de Colosenses o de Filemón. Pero en segunda de Timoteo, capítulo 4 y versículo 10, Pablo habla acerca de Demas. ¿Quién era él? Él era un predicador de la palabra. Demas era un misionero, un mensajero de Dios. Pero cuando se llega a la segunda carta de Timoteo, capítulo 4 y el versículo 10, Pablo dice así: Demas me ha desamparado amando este mundo. Después que Pablo escribió esa, Demas me ha desamparado amando a este mundo. Nunca más supimos de Demas. Nunca más la Biblia menciona su nombre, lo que nos da una idea de que ese hombre tomó una mala decisión. Él amó a este mundo y todos sabemos que el diablo es el príncipe de este mundo. En algún momento de su vida, de su ministerio de predicador, Demas escuchó al diablo, hizo alguna transacción con él y un día se perdió en el reino de las tinieblas, se perdió en el mundo. Porque no es que cayó accidentalmente Demas en el mundo. Dice Pablo, dice, Demas me desamparó amando este mundo. Es decir, que amando este mundo significa que tomó un compromiso con el mundo, tomó la forma de un mundano, hizo alguna clase de transacción con el príncipe de este mundo y se metió en el mundo y nunca más supimos de él hasta el día de hoy. Ahora, esa historia tiene que hacernos pensar, porque Demas era un predicador y era de los... y lo guió a la traición, y él entregó al Señor Jesucristo por 30 de plata, y luego el final de Judas el Iscariote. Y si vamos a la historia, ahí lo tenemos al doctor Fausto. Todos los que hicieron transacciones con el diablo terminaron mal. Ahora, nosotros aquí, en nuestra cultura más porteña y de los alrededores, escuchamos a veces la palabra tranza. A veces decimos a alguna persona, aquel es un tranza. Esa expresión se refiere a un acto que está contra la ley. A la persona que se le llama tranza es una persona que está haciendo algo fuera de la ley, algo enfrentado con la ley. Muchas veces se aplica esa palabra tranza para referirse a alguien que vende drogas, pero va mucho más allá de eso. Tranza es alguien que hace un acto en contra de la ley. Un tranza es un embustero, un tranza es un farsante, es un tramposo, y igual las mismas características que el diablo. El diablo es un farsante, es un embustero, el diablo es un tramposo, el diablo es el padre de mentira, el diablo es un tranza, por lo tanto, él hace transacciones. Él es un experto en transacciones, es decir, que él sabe cómo hacer acuerdos, cómo hacer convenios, y en este caso, de acuerdo a lo que estamos hablando, él hace intercambios, transferencias con los creyentes, con los mismos creyentes, los que ya hemos sido advertidos y los que deberíamos tener discernimiento espiritual suficiente, que no es conveniente escuchar al diablo ni hacer transacciones con él. Ya es hora de aprender, hermano. Ya es hora de crecer y de estar firme. La palabra tranza también tiene que ver con algo que es indecente, con algo que es inmoral. Y el diablo siempre viene con esas propuestas. La palabra tranza también tiene que ver con algo que es grosero. La palabra tranza, para usar un término que se usa en Bolivia, es la palabra abusivo.
Y el diablo viene como un tranza y viene ahí con una propuesta abusiva. Él es un abusivo, hermanos. Y hay veces que no solamente los hombres, las mujeres caen en esa trampa. Muchas veces las mujeres también tienen sentimientos de la eterna juventud. Muchas veces las mujeres no aceptan el paso del tiempo y entran en rebeldía con Dios y son capaces de hacer transacciones con el diablo por verse siempre jóvenes. Hay mujeres que caen en esta trampa, ya no soportan las canas, mujeres que no soportan una arruga, una patita de gallo, mujeres que no toleran tener una estría o una varicis en su cuerpo. Muchas a veces llegan a hechos tan locos como el beber sangre humana o de animales, porque creen que detrás de eso hay una posibilidad de mantenerse jóvenes. Son muchas las mujeres también que son tentadas en las iglesias y hacen transacciones con el diablo. Cirugías, estética, estiramiento, botox y un montón de cosas más. También no son pocos los hombres y mujeres de la fe que a veces aparecen en algún lugar oscuro para consultar a un chamán o a un yatiri. Esto es tremendo lo que estoy diciendo. Hace pocos días se celebraron las fiestas de las alacitas. Algunos de ustedes me parece que anduvo por ahí. Pero acá enfrente de mi casa, a unas 2 cuadras, está el Parque Indoamericano. Cuando una de las compañeras de la radio publicó un video, había una fila de por lo menos una de personas que iban a ser sometidos ahí a una rama, a una cosa que hace el yatiri, no sé si le tira papelitos, no sé bien el acto cómo es, pero cuando comenté que había visto eso, alguien mencionó, dice, no era una cuadra, había 2 cuadras de fila. Y algunas de esas personas que estaban ahí seguramente eran asistentes de alguna iglesia, porque muchos se meten con esa clase de brujos y de chamanes y de yatiri. Hay muchas a veces que dicen, mire, vaya ahí que esa persona tiene poderes para hacer volver a su hombre en vez de hablar con un chamán, con un yatiri. Usted está hablando allí con un asistente del diablo. Usted está hablando con un ministro del diablo ahí. Y él le dice, aquí vamos sus yatiris, sus chamanes, para que sus hombres vuelvan dominados, humillados y enamorados de ella. Todas esas cosas, venga que le hacemos la lectura, y esas cosas todas, absolutamente todas, terminan mal, como Esaú, como Demas, como Judas el Iscariote. Hermanos, ya para terminar, solamente quiero que busquemos en Santiago el capítulo 4 y el versículo 4. Dice la palabra, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad con el mundo es enemistad con Dios? Con el mundo es enemistad con Dios. Hermanos, hoy la Biblia nos llama a revisar nuestra vida y no tenemos que hacer ninguna transacción con el diablo. Quiero contarles, para terminar, que el verdadero doctor Fausto fue un hombre que existió. Él vivió en el año 1480 hasta el año 1540 y él murió en medio de un experimento con químicos, una gran explosión, y su vida terminó envuelto en fuego. Ese fue el final del doctor Fausto. Todas esas cosas que hemos visto en la Biblia y este hecho de la historia y de la literatura como el doctor Fausto deberían llamarnos la atención y tomar un compromiso con Dios. Y como dice Romanos 12:1, presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo, nuestro cuerpo en el altar de Dios, en un compromiso único y verdadero con Dios. Ninguna transacción con el diablo, solo con Dios, mis hermanos. Bueno, que Dios bendiga su palabra en esta noche.